Y estamos en la lección 1 de nuestro curso, las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Empecemos con una oración. Querido Padre Celestial, gracias por el regalo de tu Santa Escritura, para que podamos aprender acerca de tu gran amor para nosotros y la salvación que has ganado completamente para nosotros. Te pedimos que bendigas esta clase y a todos los que están participando en ella. Envíe tu Espíritu Santo para que arraigarnos profundamente en tu palabra mientras aprendemos más y más acerca de ti y tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, aquí estamos. Unas cosas básicas. Sé que hay muchos de ustedes que ya tienen muchos cursos con nosotros y saben cómo manejamos los cursos. Para ustedes que están en sus primeros cursos con nosotros, creo que todos aquí tienen por lo menos un curso antes. Pero aquí unas cosas para tener una sesión exitosa. Y cuando decimos exitosa, hablamos de la claridad de la enseñanza de la palabra de Dios, que es nuestro deseo. Tenemos unas cosas que vamos a querer recordar. Que vengan preparados, que hagan la tarea antes, que lleguen puntuales, y yo voy a hacer todo posible para concluir puntual también. Vamos a enseñar la clase en 1 hora más o menos. No vamos a pasar la hora, tal vez unos como 15, 5 o 10 minutos, pero no mucho, respetando el tiempo de ustedes también, porque sabemos que hay otras cosas que hacer, ¿verdad? Familia, trabajo, etcétera. Y también que escuchan en las clases y esperen su turno para hablar. La mayoría van a saber cómo levantar la mano digital, lo pueden hacer. Para unos es un poco difícil, también pueden abrir el micrófono para hablar, pero con calma y esperando el turno. Y la última cosa, tenemos un grupo de WhatsApp. Hay un grupo de información, es solamente por nosotros, los que tienen los puestos administrativos en el curso, para enviarles anuncios. Pero también hay otro grupo que es opcional de participación, donde pueden participar, compartir mensajes, preguntas, comentarios, etcétera. Pero siempre vamos a compartir nuestros comentarios con respecto a los demás. ¿Preguntas o dudas como la política de la clase? Creo que no. ¿Hay algo más de qué explicar? Siempre explicamos cómo manejamos nuestro programa. Todos ustedes empezaron con clases autodidactas. Unos empezaron con una aplicación, otros con WhatsApp. El contenido es igual. Videos básicos con preguntas, y después de terminar recibieron ustedes la invitación a las clases en vivo. Y aquí estamos. En este nivel que llamamos Discipulado 1 hay 13 cursos. Hay cursos sobre historias bíblicas, que tiene el título La Biblia. Tenemos 6 cursos, 3 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento. Aquí estamos en uno de los 3 cursos de las enseñanzas de Jesús. Aquí hablamos de temas doctrinales de la Biblia. También hay cursos donde comparamos con la Biblia lo que dicen varias denominaciones cristianas. Llamamos estos 2 cursos identificación espiritual y legalismo. Tal vez unos de ustedes han tomado estos cursos. Son cursos un poco más difíciles, más profundos, pero también buenos. Y también tenemos clases sobre la vida cristiana y el evangelismo, que tiene el título La palabra crece. Hay uno que se llama La palabra crece discípulo, y otro que es por invitación después de haber terminado todos los demás cursos, que se llama La palabra crece, el discípulo hace discípulos. Después de este nivel también hay otro nivel que se llama Discipulado 2, que habla del liderazgo eclesiástico y cómo plantar una iglesia. Y aún más hay otro nivel que es el nivel del seminario. Sobre el programa nuestro, ¿tiene preguntas o dudas? Ustedes, ya aquí tenemos personas con experiencia, entonces tal vez no hay preguntas, ya saben cómo
hacemos este programa. Qué bueno, qué bueno. Ah, una persona que no sabe, perdón. Rosa, Aleda, está aquí con nosotros. Perdón, Rosa, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, pastor. Aquí estoy presente en su clase para que vaya enseñándome más de lo que quiero aprender, porque tengo sed de aprender más hoy. Excelente, muy bien, muy bien. Y dime, Rosa, ¿de dónde es? Yo soy de Bolivia. Es a otro país ahora. Muy bien, desde Bolivia, Rosa. Muy bien, que sea bienvenida aquí, Rosa. Gracias, profe. Muy Gracias, bien, pastor. Ya. muy bien. Aquí en nuestro programa pueden ver las clases y también, bueno, damos estas clases sin costo, ¿verdad? Es nuestro placer poder presentar las clases de ustedes. También tenemos otra cosa que es nuestro deseo, plantar iglesias o ayudar a otras personas, líderes capacitados a plantar iglesias. Si usted tiene ese deseo de plantar una iglesia, me pueden enviar un mensaje también personal a mí y estamos aquí para servirles con la palabra de Dios en esta obra, porque sabemos que no en todas partes hay iglesias fieles a la palabra de Dios, iglesias de sana doctrina, y existimos también para ayudar a personas como ustedes a plantar iglesias así. Bien, ok. Ya, pastor. Gracias. De nada, Rosa, es un placer. Bueno, ya he hablado mucho, demasiado, pues podemos decir, quisiera escuchar de ustedes. Entonces, el propósito de este curso, aquí, bueno, voy a estar hablando un poco más. Aquí tenemos nuestro propósito, es entender el significado de la Biblia y su propósito es el tema de hoy, de nuestro curso, de nuestra clase de hoy. También en las otras clases de este curso vamos a hablar de la aplicación correcta de la ley de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a ver que puede ser que hay muchos mal usos de la ley de Dios entre nosotros y quisiéramos enfocarnos en esos temas hoy. Específicamente vamos a hablar de del uso de los 10 mandamientos. Vamos a hablar de cómo usar los 10 mandamientos en nuestras vidas como guía, ¿verdad? Espejo y guía. Y también vamos a querer aplicar correctamente la ley de Dios que nos muestra nuestros pecados y el Evangelio que nos muestra las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho para salvarnos de nuestros pecados. Sobre todo, en esta clase vamos a tener nuestro enfoque en nuestro Salvador, el Hijo de Dios, Jesucristo. Vamos a ver que Él es el único que cumplió perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar y así nos salvó. Entonces vamos a ver, aun cuando estamos hablando de los mandamientos, no solamente vamos a hablar de nuestro comportamiento, pero en primer lugar vamos a ver la vida de nuestro Salvador y cómo Él vivió la vida perfecta en nuestro lugar. ¿Preguntas o dudas sobre el propósito de este curso? ¿Es claro? Sí, pastor, es claro. Yo lo entiendo. Bien, gracias. Eh, lo entiendo yo. También sé que tengo que hacer 13 cursos para el discipulado 1, pero ya no me acuerdo ni cuántos cursos voy. Bueno, si tienen preguntas o dudas, me pueden enviar un mensaje. Le podríamos enviar ah, su expediente académico a cualquier persona que quisiera ver cuántos cursos tienen y cuántos faltan, etcétera. Tenemos expedientes académicos que le muestra los cursos que tienen y los cursos que le faltan. Gracias, Ya, Rosa. pastor. Ya, pastor. Lo que pasa es que yo quiero también estudiar liderazgo para abrir célula. Acá nosotros decimos célula. Ok. Acá. Está bien, Rosa, está bien. Entonces, envíeme un mensaje, Rosa, y le podré ayudar con eso. También veo en los mensajes que tiene interés. También Natalia, en el expediente, envíeme un mensaje directo personal por WhatsApp
y le podría ayudar a cualquier participante con su expediente. Ya, pastor, muchas gracias. Es un placer estar aquí con usted en su curso. Y que me ayude. Gracias, Rosa. Muy bien, muy bien. ¿Otro participante? ¿Comentarios sobre el programa o sobre el propósito de este curso específico? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Eusebio, Gladys, Leonardo, Manuel, ¿todo bien? Juana Elisa, Nancy, ¿estamos bien? Amén, amén. Todo bien. Excelente. Muy bien. Ok. Entonces, ahora vamos a seguir adelante a objetivos de lección 1. Estamos en la lección 1. Vamos a hablar del significado de la Biblia y el propósito principal de la Biblia. Vamos a hablar de quién es el autor. El autor hay uno, pero hay muchos escritores, muchas manos usadas para escribir la Biblia. Y después vamos a hablar de la comunicación, cómo Dios comunica con los creyentes hoy en día. Esos van a ser los temas de hoy. Vamos a trabajar en equipo. Vamos a tener preguntas y quisiera escuchar las voces de ustedes aquí para ayudarnos a cumplir con estos objetivos hoy en la lección 1. Vamos a empezar con un repaso de lo que estudiaron en el video. Voy a poner aquí en la pantalla las preguntas que les compartí en la tarea de hoy. A ver qué descubrieron. Cuáles son las respuestas que tienen. Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué es un catecismo? ¿Qué es un catecismo? Cualquier persona, Álvaro, René. Veo la mano de Marta. Marta, le doy la palabra. Marta, dinos. Bueno, yo investigué, pastor, que dice, consiste en trabajos escritos y compilados por Lutero sobre los textos canónicos de la Biblia. Además, es una herramienta para la enseñanza. Muy bien. Amén. Y bien dicho, Marta. Muchas gracias. Bien dicho. Ángel, Mata, ¿algo que agregar a lo que nos dijo Marta? Es la herramienta para la enseñanza de la Biblia. Bien, muchas gracias, Ángel. Veo otras manos. Vamos a seguir adelante porque ya escuchamos la palabra clave, ¿verdad? La palabra es herramienta para ayudar a las personas a aprender las enseñanzas de la Biblia. No todos los libros que tienen el nombre, el título catecismo son buenos, ¿verdad? Como nos menciona aquí en los mensajes, Selene, puede ser libro de tradiciones y reglas humanas. Eso no es bueno, ¿verdad? Pero en otro sentido, un catecismo puede ser bueno y puede ser de ayuda para nosotros cuando tiene enseñanza 100% basada en lo que dice la Biblia. En el grupo tenemos un libro que se llama El Catecismo de Lutero. Lo utilizamos no porque adoramos a un señor que se llama Martín Lutero y no porque él es un santo, alguien mucho mejor que los demás humanos, sino porque es algo que es útil. Nos muestra dónde en la Biblia habla de ciertos temas doctrinales. Entonces, por eso lo utilizamos. ¿Y cómo les voy a poner? ¿Por qué lo utilizamos? No por el nombre del hombre, sino porque vemos una explicación clara y un resumen correcto de las enseñanzas principales de la Biblia. Otra vez, es útil porque viene de la palabra de Dios. Pero no lo ponemos encima de la palabra de Dios o no decimos que es algo como la Biblia. La Biblia sigue siendo el único lugar de donde sacamos la verdad. Un catecismo solamente puede ser una herramienta. Y si es un libro lleno de reglas humanas, o si tiene muchas tradiciones que no aparecen en la Biblia, ya no es útil y ya no es algo que vamos a usar.
Veo la mano de Leonardo sobre este tema. Leonardo, le doy la palabra. Pastor, una pregunta. Ese catecismo de Lutero lo están en los libros en la página de la Academia Cristo para Sí, poderlo descargar. sí, Leonardo, muchas gracias por mencionar esto. Muy buena pregunta. Sí, la pregunta es sí. Y les voy a poner el enlace en el grupo después de la clase hoy. Muy buen punto, voy a darle. Entonces, y es muy útil porque, por ejemplo, si tienen preguntas sobre, por ejemplo, sobre la cuestión del ¿quién es el Espíritu Santo? Puede buscar, tiene esta pregunta ya en el catecismo y después en ese libro digital muestra todos los pasajes que tienen que ver con la persona del Espíritu Santo como herramienta para ayudarles en el estudio de la palabra de Dios. Y otros temas también sobre el Muy Espíritu bueno. Santo, sobre el bautismo, sobre la resurrección de Jesucristo, como el día final. Todas esas cosas tienen los temas y sencillamente les muestra dónde vienen de los pasajes que tienen que ver con el tema. Entonces, sí, voy a compartir esto después de la clase, Leonardo. Si por alguna razón no aparece el enlace, ayúdame, Leonardo, por enviarme un mensajito para recordar poder poner el enlace allá. Sí, porque actualizaron la página de la academia. Estaba buscando una cuestión y actualizaron la página y es diferente ahora. Sí, apenas lo renovamos, apenas, sí, entonces, sí, y si tiene otras preguntas, entonces, Leonardo, sobre la ubicación de las cosas, estamos aquí para servir. Bien, ok, Está bien, gracias, pastor. muy bien, ok, excelente, espero que me pueden escuchar, ¿sí? Sí, ok, muy bien, ok, Sí. seguimos adelante, otra pregunta. Pregunta sencilla, pero fundamental. Palabra de quién es la Biblia. Palabra de quién es la Biblia. Es la palabra de Dios. Ok, muy bien. Me dicen que se oye muy bajo. Voy a tratar de hablar con más claridad para ustedes, para que Es la puedan. palabra de Dios. Muchas gracias, Ángel. Y Natalia también iba a decir la palabra de Dios, ¿verdad? Natalia. Amén, porque dice que la escritura es inspirada por Dios, es de Dios y para Dios. Excelente, muy bien, gracias. Y sé que es una pregunta sencilla, pero es algo muy importante establecer, porque esta clase es una clase doctrinal, pero las doctrinas no vienen de la mente humana, sino de la misma palabra de Dios. Entonces, son doctrinas no del ser humano, sino de Dios. Entonces, a un ejemplo de donde vemos que la Biblia misma habla de sí como palabra de Dios, este 2 de Pedro 1, 20 y 21, donde dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, creemos que la palabra de Dios es así, que son personas que Dios utilizó para escribir su palabra. Entonces, por eso usamos la palabra de Dios como el fundamento de toda nuestra enseñanza en este curso y también en los demás cursos. Ustedes como participantes tienen el derecho, el privilegio y hasta la responsabilidad de preguntarnos, ¿y de dónde viene esa enseñanza? Porque si no podemos aprobar lo que decimos con la misma palabra de Dios, no debemos decirlo, ¿verdad? Porque eso es el fundamento de toda la enseñanza aquí en nuestro curso y también nuestro programa. Y es algo que también van a querer ver de cualquier predicador, que sea aquí en Academia de Cristo o fuera.
Entonces, muy importante compartir lo que es correcto. Y también ustedes que compartan la palabra de Dios con otros. Qué bueno que están aquí para escudriñar las escrituras, para estar seguros de lo que digan es de la palabra de Dios. Bien, seguimos adelante. Aquí con otra pregunta. ¿Cuál es el punto principal de la Biblia? Escuchamos lo que dicen ustedes. El punto principal, otra vez escuchamos a ustedes. Cualquier persona que quisiera compartir. Cualquier persona aquí que quisiera El contestar. punto principal de la Biblia es mostrar a Dios. Mostrar a Dios. Muy bien. Gracias, Ángel. Bien dicho. Otra persona quisiera agregar algo? Esta respuesta buena. Isidro, le doy la palabra. El punto principal de la Biblia es llevar la salvación a la humanidad a través de Jesús. Bien. Y sí, y es bueno también, si hablamos de Dios en general, ¿verdad? El Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y especialmente vemos este enfoque cristocéntrico en la Biblia. La Biblia sí presenta un problema, y vamos a hablar del uso de la ley para mostrarnos el problema, que tenemos una relación rota con Dios. Es algo que vemos en la Biblia, que hay un problema. El problema es nuestro pecado. Es un problema que tenemos, pero lo vemos desde el principio, ¿verdad? ¿Qué es la primera historia en la Biblia después de la creación? Después de la creación, es la caída del pecado, ¿verdad? Vemos esta relación rota, pero la Biblia nos presenta no solamente el problema, sino también la solución de Dios, que es algo que Dios solo pudo arreglar y lo hizo, ya es un hecho en Cristo Jesús. Y vemos el papel de la Biblia es para que, como dice aquí en 2 Timoteo, para que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, es el uso de las Sagradas Escrituras. Le doy la palabra a usted, Marta. Marta, sobre esta pregunta. Sí, dice que la Biblia aprendemos acerca de Jesús. Nosotros podemos aprender mucho sobre Dios, sobre la naturaleza y de la conciencia, pero podemos descubrir el amor del Salvador de Dios. Y sin la Biblia, el propósito de la Biblia es mostrarnos a nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Marta, y muy bien dicho. Tenemos un participante aquí desde Coatzacoalcos. ¿Quién fue? Allá en México. Ya tengo aquí escrito. Álvaro, ¿verdad? Sí, pastor, también podemos observar que otro punto principal de la palabra de Dios es tener una relación con Dios a través de la oración. Sí. Entonces, y vamos a hablar, gracias a Álvaro, un poco más de este tema más adelante. Y lo que vamos a ver es que Dios comunica a nosotros a través de la Biblia y nosotros comunicamos con Él a través de la oración, ¿verdad? Entonces, la comunicación de la Biblia es de Él para nosotros y Él comunica a nosotros a través de la Biblia, ¿verdad? Entonces, pero muchas gracias a usted. Entonces, y iba a decir Álvaro que hay un lugar no tan lejos de usted. Y una vez yo estaba visitando un participante aquí de Academia Cristo y tuvo el placer de visitar un lugar que se llama Palenque, donde hay pirámides bonitos, pirámides muy bien hechos con arquitectura
bien antigua, vieja, pero bonita. Ellos tenían un conocimiento, y nos mencionó antes Marta eso, un conocimiento natural de Dios, por la creación, por la naturaleza, por su propia conciencia. Ellos sabían que existía un poder superior, pero hubo un problema con su entendimiento. Es que no tenían la Biblia para explicar quién es Dios y qué exigía y quién es y qué es su voluntad. Entonces, ¿qué hicieron en las pirámides? Ellos tenían sacrificios humanos allá y por la arquitectura, por la pintura, por su arte, nosotros podemos ver todavía hoy en día el resultado de no tener la Biblia para explicar quién es Dios y qué ha hecho y qué es su voluntad. Entonces, porque ellos pensaron que honraron a Dios por sacrificar a seres humanos allá en las pirámides. Nosotros sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Es la importancia de usar la Biblia y no solamente pensar, yo puedo aprender mucho de Dios por la naturaleza. Sí hay algo. En los Salmos habla de que las estrellas cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Sabemos que hay un creador por las estrellas, por la creación, pero no podemos saber quién es Dios y cómo nos salva, como vemos en la Biblia. Entonces, qué bueno que ya tenemos la Biblia, qué bendición que tenemos la Biblia para explicarnos sobre Dios. Muy bien, seguimos adelante. ¿Por qué podemos seguir confiando en la Biblia aunque solamente tenemos copias? Lo que es cierto es que no tenemos la hoja donde Moisés y Mateo y Pablo y Isaías escribieron sus libros de la Biblia. Pero ¿por qué podemos seguir confiando en la Biblia aunque no tenemos la misma hoja donde escribieron originalmente la Biblia? Le doy la palabra a usted, Leonardo, por favor. Buenas noches. Podemos confiar en la Biblia porque la Biblia tiene el presente, el futuro y sabe todo. Usted abre cualquier capítulo de la Biblia y el Señor le habla a usted, porque está inspirada por Dios y es la palabra de Dios para nosotros. Aunque no tenemos la Biblia original, como está diciendo el pastor, pero la copia tiene que ser casi exacta, porque es tremendo que uno comience a evangelizar a otra persona y tenga una Biblia que tenga errores, por lo menos la Biblia de los Testigos de Jehová. Yo estaba evangelizando unos jóvenes y él me decía que el Espíritu Santo no existía, porque en la Biblia de los Testigos de Jehová al comienzo no nombra al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu del Señor se movía solo y le quitan palabras, motivan la Biblia, le quitan palabras. Entonces hay que tener cuidado cuando tenemos una Biblia en nuestras manos. Tener una Biblia, aquí en Venezuela que se utiliza puro la Reina Valera 1960, porque hay muchos errores en otras Biblias que han traído las falsas doctrinas que hay. Ok, muchas gracias, Leonardo. Ya hablo un poco de la traducción, una traducción específica. Es importante decir que lo que fue escrita, lo que fue inspirado fue las palabras que escribieron los santos hombres de Dios. Y hay más de una sola traducción que es de confianza. Pero sí hay que tener cuidado porque no queremos que sea torcida la palabra de Dios. Y la verdad es que no hay ningún otro libro que es tan antiguo donde podemos saber exactamente cómo fue escrito originalmente, porque hay tantas copias. Entonces Dios promete algo en su palabra. Voy a poner aquí Isaías 40, versículo 8. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Tenemos la promesa de Dios que Él iba a preservar su palabra para siempre. Y Dios en su sabiduría y con su poder ha preservado su palabra para que hoy en día podamos ver las palabras que Moisés escribió hace casi 4,000 años. ¿Por qué? Porque Dios preservó su palabra, utilizó un proceso de los que copiaron la palabra de Dios para que nosotros podamos ver todavía hoy en día lo que escribieron los escritores originalmente. Entonces es la promesa de Dios, que Dios preservó su palabra
hasta el día de hoy, ¿verdad? Y podemos ahora estudiar la palabra de Dios y ver que es cierto. ¿Por qué? Porque Dios ha cumplido sus promesas, porque vemos la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones para estudiarmos la palabra de Dios, porque no hay contradicciones en la palabra de Dios. Y es algo que esté confiante, entonces va a ser la base de nuestra fe. Veo unas manos que vamos a escuchar de ustedes. Bueno, tenemos unas cosas de qué hablar todavía y casi cumplimos. Entonces vamos a escuchar de usted, Marta, y después de Ricardo. Marta, por favor. Marta, le doy la palabra. Amén. Bueno, con referente a la pregunta, sí podemos confiar, ¿verdad? En la Biblia. El Señor, pues, como ya dijo usted, ¿verdad? El Señor, por el milagro de su preservación, usó al ser humano para copiar las escrituras de siglo a siglo. Si estudiamos estas copias puede tener alguna diferencia, una copia puede tener error de ortografía, ¿ve? Y pues es fácil de entenderle, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras, cuál es la versión correcta. Lo importante es reconfortante y pues no encontraremos ningún error, ¿verdad? Doctrinal que nos arroje duda sobre su salvación, sobre la salvación de Jesús. Bien, muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Eso es un buen repaso de lo que es, ¿verdad? Entonces podemos estudiar la palabra de Dios y ver que es verdadera. Muchas gracias, Marta. Le doy la palabra a usted, Ricardo, por favor. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. O sea, la palabra de Dios permanece para siempre. Bien, muchas gracias. Creo que es de Mateo 24, palabras de Jesucristo, lo que nos dio Ricardo. Muchas gracias. Entonces tenemos estas promesas de Dios que permanece para siempre su palabra. Muchas gracias. Ok, ahora vamos a contestar las preguntas. Lo voy a hacer de una forma un poco más rápida. Aquí tenemos unas enseñanzas nuevas aparte de la palabra de Dios. Algo que vamos a querer establecer sobre todo, ¿verdad? Que nosotros creemos y la Biblia misma testifica que de una inspiración verbal del Espíritu Santo. Es para decir que cada palabra de la Biblia es exactamente como Dios quería comunicar, palabra por palabra. Entonces aquí en este curso y en nuestras vidas en general, vamos a tratar cada palabra como algo preciosa porque es algo de Dios. No vamos a quitar ni una palabra de lo que Dios nos ha dado. Otra cosa que vamos a querer establecer, queremos ser nobles, o es para decir como los de Berea. En la lectura corta de hoy, leyeron ustedes de Hechos 17 sobre los creyentes en Berea que escudriñaban las escrituras diariamente para estar ciertos de lo que decía Pablo era cierto. Entonces nosotros también hoy en día vamos a querer hacer lo mismo. Cada creyente tiene ese derecho. Si algún pastor, si algún maestro, si algún profesor de la palabra de Dios te niega este derecho de preguntar ¿y de dónde viene o por qué? Es un problema. Entonces y ustedes también aquí en este curso y siempre en Academia de Cristo y en sus comunidades, donde están, si escuchan algo que te parece raro, tienen el derecho y la responsabilidad de decir ¿y de dónde viene? ¿Dónde dice esto la palabra de Dios? Es lo que queremos hacer, porque la Biblia misma dice que es algo noble, es una actitud que Dios quiere que preguntamos de dónde viene, que escudriñamos las escrituras para estar seguros de que lo que recibimos es palabra de Dios y no palabra de hombres.
algo más que vamos a querer recordar, que no queremos sacar cosas fuera de su contexto, ¿verdad? Es muy peligroso porque queremos saber de lo que estamos diciendo está de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces nos preguntamos, cuando estoy leyendo la Biblia, ¿qué tipo de libro estoy leyendo aquí? La Biblia contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Y tiene tipos de libros. Hay unos que son cartas, escritas por Pablo o Pedro o Juan, a personas en un contexto. Vamos a querer saber quién está escribiendo y con qué propósito aquí. Toda la Biblia es verdadera, pero hay unas partes que son especialmente escritas con el propósito de escribir, de ser libros históricos, como Génesis y la gran parte de Éxodo, como los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vamos a querer pensar en esto. ¿Qué tipo de libro es? ¿Qué es el propósito de Dios aquí en este libro? Si es darme la historia. Y hay otras partes que son canciones o poesía o de sabiduría, como en los Salmos o en Proverbios, son de profecía, como en el Antiguo Testamento. ¿Qué estoy leyendo aquí? Me va a ayudar a entender el significado. Otra cosa, ¿cuál es el flujo de pensamiento? O es decir, ¿cuál es el contexto? ¿Verdad? ¿Qué viene antes? ¿Qué viene después? No queremos sacar cosas de su contexto. ¿Cuál es el propósito original del autor? Si están leyendo las profecías del Antiguo Testamento, es importante recordar que Dios tenía un propósito universal, es su palabra para gente de todos los tiempos, pero también hay un propósito original allá también, que Dios en el caso de los profetas del Antiguo Testamento, en muchos casos está dando una profecía específica como consecuencia del pecado de los israelitas. Otra cosa, a veces encontramos partes de la Biblia que son difíciles, ¿verdad? O que hablan en lenguaje simbólico. Wow, son difíciles a entender, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder entender algo como lo que dice Apocalipsis? Bueno, hay partes sencillas que tratan los mismos temas, pero con palabras más sencillas. Entonces usamos las partes claras para ayudarnos con las partes más difíciles. Y eso es de mucha ayuda. Muchos predicadores, muchos maestros han desviado todo tipo de falsa enseñanza por sacar cosas de su contexto. No vamos a querer hacer esto. Vamos a usar muchos pasajes aquí en este curso, pero vamos a siempre pensar en esto según su contexto bíblico y no tratando de torcer nada según nuestro propio entendimiento. Bueno, lo que voy a hacer es, porque ya pasamos nuestra hora y queremos respetar los tiempos de todo, voy a seguir enseñando aquí, pero no voy a tener mucho tiempo aquí para sus preguntas, pero me voy a quedar. Entonces, después de la despedida, vamos a dejar libres a todos que tienen que salir o tienen que dormirse a salir de la clase, y los que desean quedarse por un tiempo, si tienen preguntas o dudas, comentarios y aportes, les voy a invitar a quedarse después de la despedida para que hablemos un poco más. Seguimos adelante entonces, porque hay muchos temas en esta lección y también es bueno pasar tiempo en los saludos al principio, pero ahora tenemos que correr un poco aquí en la clase. Bien, seguimos adelante. ¿Cómo respondería alguien que dice, esa es solamente su interpretación cuando expresa una verdad bíblica? Si ustedes han tenido conversaciones con otras personas, es algo clásico, ¿verdad? Dicen, pero hay muchas interpretaciones, cada persona que puede interpretarse como desea. No es fácil, ¿verdad? Vamos a querer responder con paciencia y amor, pero es algo de su razón humana. Entonces, podemos usar nuestra propia razón, es un regalo de Dios, pero sobre todo, ¿qué vamos a querer hacer? Es usar la Biblia en
la NVDO habla de la Biblia como un león, ¿verdad? ¿Cómo defendemos a un león? Bueno, no dejamos, si que vamos a querer defender un león, no lo vamos a dejar en su aula. Vamos a dejarlo salir para poder defender a sí mismo. No necesita nuestra ayuda, ¿verdad? Un animal tan poroso. Y así es la Biblia. Es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Habla mucho en la Biblia como sí misma como una espada. Entonces la Biblia misma es porosa. Entonces vamos a querer usar la Biblia para mostrar a personas qué es, qué enseña la Biblia y dejarla que la Biblia hace el trabajo difícil de convencer a la otra persona, de cambiar el corazón humano. Porque nosotros no tenemos ese poder, solamente Dios en su palabra. Entonces dejamos que el Espíritu Santo obra por medio del poder de la palabra de Dios. No es nuestra carga de cambiar un corazón de piedra. Es lo que hace Dios. Entonces dejamos que Dios hace su trabajo en el corazón humano. Que eso es como respondemos, usar la palabra de Dios. Otra cosa, ¿cómo tratar la escritura? Hay personas que dicen, sí, la Biblia contiene la palabra de Dios. Suena bien al principio, pero hay una advertencia ahí. Si dice que contiene la palabra de Dios, muchas personas utilizan esa frase para decir que contiene la palabra de Dios, pero hay partes que no son la palabra de Dios. Entonces yo voy a escoger las partes que yo quisiera usar y dejar al lado las otras partes que no me caen bien, bueno, que no están de acuerdo con la sociedad actual, etcétera, etcétera. Eso no es una actitud muy buena. Lo que queremos es la actitud lo que queremos decir es la Biblia es la palabra de Dios, sencillamente así. Entonces no vamos a ponernos en el puesto de juzgar la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios está encima de nosotros y lo que dice viene de Dios mismo. Entonces no es nuestro puesto decidir lo que es la palabra de Dios, sino sencillamente aceptamos la palabra de Dios como es, directamente por Dios, cada palabra. Entonces usamos una palabra que es infalible, que significa que no hay errores. Confiamos que en la Biblia no hay errores, que es la palabra de Dios, es infalible. Otra vez les invito a quedarse después de la despedida, si quisieran una explicación más amplia sobre estos temas o si tienen un reporte que compartir, voy a estar aquí después, pero vamos a seguir adelante aquí en la clase. Otra pregunta que tenemos, necesitamos que Dios nos hable directamente. Debemos esperar que nos hable. En primer lugar, quisiera decir algo. Dios sí puede hablar contigo directamente sin usar ningún medio como la Biblia. Bueno, Él habló por visiones a José, a Pablo, y a otras personas en la Biblia. Sí, Dios es capaz de hablar en visiones, en sueños, también sencillamente entrar en nuestras casas y hablar a nosotros con una voz audible. Sí, puede. La cuestión no es si puede, es si es algo que Dios va a hacer y debemos esperar o exigir que Dios nos hable así. Y no hay ninguna promesa en la Biblia que dice que Dios va a entrar en mi casa y hablar conmigo así. Dios sí es capaz, pero no hay una promesa. Entonces, ¿qué es la promesa? La promesa es que Dios viene a nosotros en su palabra. La promesa es que Dios sí habla a nosotros por medio de la Biblia. De hecho, la Biblia misma nos dice, por eso fue escrita. Y de hecho, nosotros tenemos una bendición que no tenían los que recibieron en la Biblia las visiones. Ya tenemos la Biblia entera. Ya tenemos todo ya escrito. Ya tenemos algo de confianza. Entonces, la pregunta más importante creo que es esta. ¿Es suficiente la Biblia o necesito otra cosa? Y lo que la Biblia dice de sí misma es que sí es suficiente.
sí tenemos lo que necesitamos para estar sabio para la salvación, o aún más, tenemos lo que necesitamos en la Biblia. Es suficiente. Entonces, si alguien siempre está buscando señales, voces, sueños y todo eso, no van a tener el contentamiento de sencillamente saber que Dios me ha dado todo lo que necesito, dando gloria a Dios y estar contento con la palabra de Dios. Es una bendición saber que tenemos lo que necesitamos. Si Dios fuera a hablar otra vez, ¿qué diría Él? ¿Cambiaría algo de lo que ya tenemos en la Biblia? ¿Añadiría algo, verdad? Entonces, sencillamente, nosotros reconocemos que ya tenemos lo que necesitamos, sabiendo que Dios sí es capaz. Si Dios quiere, podemos denunciar algo de voz alta del monte de Sinaí todavía hoy en día. Pero Dios no promete hacerlo de nuevo, pero Dios sí promete que cada vez que abrimos la Biblia, escuchamos su voz, sabiendo 100% que es verdadera en lo que vemos en la Biblia. Comparamos cualquier cosa, cualquier predicación, cualquier persona que dice que tiene un sueño, una revelación directa con la palabra de Dios, a ver lo que es cierto y por qué tenemos algo de confianza todavía hoy en día. Eso va a ser la base de nuestra enseñanza aquí en este curso. Y está bien tener una desconfianza sana, como dice aquí, una desconfianza sana cuando escuchamos a personas que dicen haber recibido mensajes directamente de Dios. ¿Por qué? En 2 Corintios 11:14 dice que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Satanás mismo es capaz de disfrazarse de ángel de luz. ¡Qué advertencia!, ¿verdad? Entonces, si alguien dice, yo recibí un mensaje directo de Dios, ¿qué digo yo? ¡Qué bueno! Ya tengo el mensaje de confianza, ya tengo todo lo que necesito aquí en mi Biblia. Bien, ok. Muchas cosas de qué hablar. Si existen preguntas todavía sobre nuestro propósito de hoy, un tema tan amplio, aquí voy a estar después de la despedida y los vamos a despedir en un minuto. Aquí voy a estar para hablar más de los temas. Pero aquí son las cosas de que estudiamos. Gracias por su paciencia. Ya pasamos nuestro tiempo, especialmente los que están en los países de Argentina y Chile, probablemente ya tienen sueño, está ahí muy tarde. Entonces vamos a terminar con esto. La tarea. Les voy a compartir en unos 10 minutos la tarea en el grupo de WhatsApp. Va a ser sencillo, pero es importante hacerlo. Van a recibir el video que ver, unas preguntas que considerar y una lectura corta de la Biblia que hacer antes de la clase. Con el favor de Dios, vamos a estar aquí otra vez el miércoles. Y sabemos que sí es una opción ver esta grabación, ¿verdad? Pero agradezco a ustedes que hagan todo posible para estar aquí en las clases en vivo, porque en la grabación sí podemos recibir lo que es la enseñanza de la clase, pero estar presentes en persona, sencillamente por su presencia puede animar a otra persona, ver a otro participante estudiando la palabra de Dios, y también podemos tener la bendición de su participación. Eso puede ser una bendición para otros. Entonces les animo a estar presentes cuando puedan aquí en las clases en vivo, sabiendo que sí es una opción también ver la grabación después de la clase. Ok. Sobre la logística, sobre el horario, sobre la tarea, ¿tienen preguntas o dudas? Ok, disculpan la prisa de esta última clase, parte de la clase. Gracias por su atención. Presta a la clase. Ahora vamos a terminar
con una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el regalo precioso que es tu palabra. Ayúdanos en este curso y siempre prestar atención a tu palabra, a tener el consuelo de saber que nos has dado todo lo que necesitamos en tu palabra y tener la confianza en tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, en cuyo nombre siempre oramos. Amén. Bueno, fue un placer conocerlos un poco. Qué bendición poder saber que nos faltan 7 clases más. Gracias por estar aquí presentes. Que Dios les bendiga. Amén. Bendiciones a Bendiciones, todos. pastor. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, pastor. Dios lo bendiga. Gracias, Un gusto Gabriel. volver a verlo. Es un placer, es un gran placer. Bendiciones. Muy buenas noches, Bueno. hasta luego a todos. Wanda, buenas noches. Buenas noches, que descansen y que Dios los bendiga. Gracias, Ricardo. Igualmente. Buenas noches, Buenas noches, pastor. pastor. Dios lo bendiga. Eddie, Manuel, que Dios los bendiga. Hasta el miércoles, pastor. Bendiciones. Hasta el miércoles, así es. Buenas noches, pastor. Que Dios lo bendiga. ¿Se acuerda de mandarnos el link para bajar el libro de Catecismo de Martín Lutero? Sí, muchas gracias, Leonardo. Gracias por el recordatorio. Ya tengo aquí escrito. Lo voy a hacer después de las preguntas. Muchas gracias, Leonardo. Dios le bendiga. Gracias, Leonardo. Igualmente. Bueno, entonces vamos a tomar un momento y si está bien, voy a seguir grabando esto. Si hay preguntas o dudas o aportes o comentarios que sería bueno para los demás, van a tener parte de la grabación también de la clase. Entonces, para ustedes que todavía están, Walter, Gladys, Marta, Eddie, René, Leonardo, Eusebio, ¿algo de qué hablar? ¿Un comentario o una pregunta? Pastor, yo tengo una pregunta. Bueno, como usted mencionaba al respecto, para entender mejor y examinar dice, las lecciones alrededor de su contexto y las preguntas. Entonces, esto nosotros lo vamos a estudiar, qué dice qué tipo de libros de la Biblia es, por decir una carta, la historia, las canciones. O sea, yo siempre he tenido esa duda de que ciertos libros, cuáles son históricos, cuáles son las canciones, em, o sea, todas esas cosas, pues siempre he tenido esa duda, no he tenido algo concreto de cómo poder saberlo. Que muestra cuál libro es cuál. Bueno, no, es una pregunta buena, Marta, gracias. Y bueno, déjame buscarte una herramienta, sí, porque no es algo que vamos a estudiar aquí. Lo estudiamos, pero no así como una lección en los varios cursos, como en los cursos sobre la Biblia. Cuando hablamos de un libro, tratamos de siempre mencionar qué tipo de libro es. Pero voy a hacer otra nota aquí, Marta. A ver si puedo buscar una herramienta donde puede ver cuáles son donde puede ver, como he escrito, qué tipo de libro es cada uno de los libros de la Biblia. ¿Está bien? Pastor, en la Biblia popular no aparece así. Ajá, buen comentario, Leonardo. Sí, Marta. No sé si es un buen punto, Leonardo. No sé si conoces, Marta, esa herramienta que es la Biblia popular. Entonces, ok. No, primer vez, sí. Ok, entonces lo que tenemos en nuestra biblioteca digital, hay libros que se llaman la Biblia popular y es una herramienta que usar
para el estudio de cada libro de la Biblia. Y al principio de cada uno de esos libros, habla del tipo de libro que es. Es una explicación larga, pero habla del tipo de libro. Entonces, habla del propósito, el escritor, las fechas cuando fueron escritas, y también habla del tipo de libro que es. Entonces, voy a poner este enlace. Es algo más profundo, pero hay muchos estudiantes, como Leonardo mencionó, que me comentan que son de mucha ayuda en su estudio personal estos libros. Una excelente Biblia es. Así, como Leonardo dice. Ok, muy bien. Entonces, lo que voy a hacer, Marta, es voy a poner este enlace también a los libros de la Biblia Popular, allá en nuestro enlace, en nuestro sitio de web. Si buscas algo más, Marta, envíame otro mensaje. Puede enviarme a mí directamente el mensaje y te puede buscar algo más también. Gracias. De nada. Veo la mano de René. René. Pastor Andrew, buenas noches, compañero. La pregunta sobre que si necesitamos que Dios nos hable directamente o debemos de esperar a que nos hable, dentro de las tradiciones que se manejan, tal vez no en el luteranismo, sino que en la iglesia protestante, es de que antes de cada sermón, pues uno le puede orar al Señor y el Señor pues le da, uno dice así de esta manera, mire pastor, uno dice, Dios me ha puesto en el corazón y uno arma el sermón, ¿ve? Pero según esto, ¿cómo debemos de hacerlo? ¿Debemos de seguir un patrón? ¿Debemos de seguir un sistema? ¿Verdad? Así como dar clases sistemáticas y sin ningún tipo de oración o ningún tipo de preparación. Eso es lo que no me queda claro, pastor, porque, bueno, si una persona que es invitada a una iglesia no ora, no ayuna, no se prepara, es muy probable de que el mensaje que lleve sea el que él tenga en la mente y no el que el pueblo necesite, y el que sabe los corazones y las necesidades, pues es Dios, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Entonces, pastor, me gustaría que así brevemente, si se puede, me guiara en esa pregunta, por favor. Sí, gracias, René. Entonces, yo sí predico también. Entonces, y antes de dar una clase, antes de predicar, siempre oro. Siempre oro que Dios me ayude para que mi mensaje sea de acuerdo con su palabra. Siempre oro que sea un mensaje claro para los que están allá. Entonces, y como oramos al principio de la clase también. Muchas veces utilizo yo Salmo 19, versículo 14, que dice, tú, Señor, eres mi roca y mi redentor. Agrádate de mis palabras y de mis pensamientos. Yo he utilizado eso como una oración sencilla, porque es una oración, ¿verdad? Hablando al Señor allá en Salmo 19. Pero entonces eso no queremos decir que la oración no tenemos ningún lugar en la predicación y la enseñanza, porque vamos a querer orar, pero sabiendo que cómo contesta Dios esta oración sería a través de su palabra y la predicación también. Entonces, si predicamos, si venimos con un mensaje que compartir, ¿qué es lo que vamos a querer? Que sea fiel a la palabra de Dios. No hace mucho, René, yo estuve en una iglesia en Honduras como invitado y hubo un predicador viajero que visitaba y yo estaba sencillamente observando. El pastor de esa iglesia tomaba muchos cursos con nosotros y él nos invitó a visitar, entonces fuimos a visitar a él y durante su culto
pero tenía un culto largo para recibirnos, para mostrarnos su enseñanza, etc. Y llegó un pastor viajero, Pastor Daniel fue su nombre. Y él vino con un mensaje basado supuestamente en la Biblia, pero fue uno de los peores que había que yo había escuchado. Que no fue un mensaje cristocéntrico, sino centrado en la obra del ser humano, como nosotros pudiéramos salvar a nosotros mismos. Y él, en su mensaje, como decía, él nos dijo muchas veces que su mensaje vino de Dios. Pues yo recibí este mensaje para compartir con ustedes, Dios me dio este mensaje para compartir con ustedes, etcétera, etcétera. Lo he visto, y lo he visto como, en ese caso, como un abuso. Cuando nosotros predicamos que es una actitud sana que vamos a querer tener, sí, vamos a orar. Hay muchos predicadores que oran, no solamente una oración privada, sino de voz alta al principio de su mensaje, que Dios bendiga la predicación del mensaje en los corazones de los que en los presentes. Y eso está bien. Entonces, hablamos con Dios, a veces repetimos las promesas de Dios en las oraciones, que Él sí utilice su mensaje que sea edificante a los que están presentes, y eso está bien. No sé si contesté la pregunta. Hablé mucho, pero no sé si contesté nada. Claro, no. Perfecto, y el ejemplo fue el que más entendí. Ahí es donde a eso quería llegar y pues creo que tiene toda la razón. Gracias, pastor, estoy muy agradecido. Voy a dejar a mis compañeros preguntar también. Muchas gracias por esta pregunta. Y una pregunta, René, no hace mucho unos miembros de nuestro equipo estuvieron ya en El Salvador y conocieron a unos profesores. Sí, fue usted, ¿verdad? Sí, tuve la oportunidad y muy bien. estaba iniciando los cursos y la verdad de que todo el tiempo quise exponer la palabra de Dios, pero a veces los conocimientos me jugaban una mala pasada, ¿verdad? Yo quería trasladar un conocimiento fuerte y pues las personas que lo iban a escuchar no todas tenían el nivel, ¿verdad? En Academia Cristo he encontrado la forma de pasar el mensaje tal cual es, con todos los conocimientos, de una manera más sencilla, a través de contar las historias, conocer muy bien a los personajes, que es el esquema de las 4C, ¿verdad? Y pues eso es lo que me ha impactado durante todos mis años que tengo de predicar. Y que, bueno, no sé cómo decirle, para mí es novedoso, aunque tengo tanto años de estudiar la Biblia, la he entendido, o sea, que he entendido cómo trasladarla y que la gente pueda comprender el mensaje de amor de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, es un placer saludar. Es grato. Muy bien, gracias, René, es un placer. Muchas gracias. Veo también la mano de Marta. También en Centroamérica, Marta, ¿verdad? En Nicaragua. Sí. Bueno, con referente a lo que estaba diciendo el hermano René Escobar, bueno, vea, en mi iglesia, que claro está de que nosotros hablamos, o sea, la iglesia tiene sus normas, sus normativas que nosotros hablamos cristocéntrico, ¿verdad? Bueno, con referente a esto, yo soy líder de un grupo, entonces a nosotros nos dan un escrito así, como este. Entonces, nosotros tenemos digamos, este mensaje acá. Entonces, nosotros, digamos, lo leemos, ¿ve? Este mensaje lo leemos y aquí llegamos a la conclusión del mensaje. Lo que quiero aclarar es algo. Inicialmente, cuando yo estaba como líder, cuando yo empezaba mi liderazgo, yo tenía digamos, algo que yo no lo estaba
implementando. Yo solo leía la hojita y así, digamos, le explicaba al grupo. Pero yo sentía de que era yo la que estaba hablando, ¿ve? Porque realmente, pues, directamente yo solo agarraba la hojita y pues yo decía, yo solo se la voy a ir a leer, pero realmente que no era lo correcto. Hasta que un día, una tarde, yo iba a dar el tema y a veces, digamos, yo buscaba alguna prédica con referente al tema que me mandan acá. Entonces yo como que era copiar y pegar y así. Pero esa vez yo me senté, me fui a mi cuarto, me fui a orar y yo dije, yo no quiero hacer esto. Yo no quiero continuar haciendo esto porque lo que yo quiero hacer es que seas tú, Señor. Entonces empecé a orar, empecé a buscar de la presencia de Dios y a buscar el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo obrara en mí para que yo pudiera predicar lo que se me decía acá en la hojita. Entonces, yo pienso que a veces nosotros como que leemos la Biblia, que es lo que estaba en el audio que nosotros miramos, ¿verdad? En esta primera clase. Y resulta de que nosotros tenemos como encerrado al león en nuestra vida y no lo dejamos salir. Y tal vez nosotros sabemos, pero realmente no dejamos salir ese león. Entonces, yo entendí ahora que yo estaba viendo en la mañana el video, yo entendí de que nosotros sabemos mucho, ¿ves? Pero necesitamos sacar ese león. ¿Para qué? Porque como dice, la misma Biblia habla por sí sola. Y entonces nosotros, por medio de que tenemos la Biblia, nosotros podemos defendernos, o sea, porque Dios nos va a ayudar a defendernos con esto, ¿verdad? Porque tenemos la Sagrada Escritura. Entonces yo he entendido de que realmente pues nosotros debemos de primero orar, ¿verdad? Para cuando vayamos a hacer una prédica, buscar el Espíritu Santo para que Dios empiece a obrar en nuestra vida. Sí, sí, gracias, Marta. Y Dios nos invita a orar a Él, ¿verdad? Nos invita para que sea clara nuestra predicación, nuestro testimonio sobre Él. Eso es la actitud que vamos a querer hacer. Y Dios responde nuestras oraciones en su palabra, ¿verdad? Cumple y podemos saber que Dios nos invita a orar, pero sabemos que Dios nos va a responder a nuestras oraciones y especialmente cuando hablamos de Dios, de cómo Dios cumple sus promesas y contesta las oraciones con su palabra poderosa. Y así funciona el Espíritu Santo en Efesios 6 habla de la palabra de Dios como la espada del Espíritu, ¿verdad? Entonces es lo que Dios utiliza. Y qué bueno esa actitud que tiene que sencillamente desear que Dios comunica a personas a través de nosotros usando su palabra. Muy bien. Gracias, Marta. Algo más, veo que todos aquí están con nosotros también, Eddie, Gladys y Walter y Eusebio. ¿Ustedes también algo que aportar o compartir? Bueno, entonces nos vamos a despedir. Gracias por quedarse. René, Marta, Eddie, Gladys, Walter y Eusebio. Fue un placer estar aquí juntos con ustedes un poco más esta noche. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias, pastor. Bendiciones y buenas noches. Amén. Que Dios me lo guarde. Gracias. Amén. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, Igualmente. pastor. Buenas noches, Eddie. Qué placer poder estar aquí con ustedes. Walter. Bendiciones, pastor. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Walter. Igualmente, que Dios les guarde esta noche. Y con su favor, nos vemos el miércoles.